que salía a ministrar solita, con mis pistas, sin acompañar a nadie, sin ser corista. Yo antes era corista profesional, sin estar como parte de una orquesta o de un coro, sino Cristín de Clario. Primer paso de fe, primer evento. El Señor transformó mi vida. Me tocó con su poder. Después que terminé de cantar, oraron por mí y yo caí al suelo bajo la gloria del Señor. Yo sentía fuego, yo sentía escalofríos, yo sentía electricidad, yo sentía algo muy adentro de mis entrañas que temblaba, porque la presencia del Señor tiembla la tierra. Y mientras estaba yo en ese primer evento hace 20 años atrás, en el suelo, con mis ojos cerrados sin poderlos abrir, completamente sobrecogida por la presencia del Señor, yo comencé a sentir que personas se fueron acercando a mí y ponían sus manos sobre mí y oraban y profetizaban y me daban una palabra tan certera de lo que estaba viviendo y también de cosas que vendrían después, algunas de ellas que ya han ocurrido. Terminaba una persona y llegaba la otra y me ponía la mano y era como una continuación de lo que había dicho la persona anterior, y luego esa terminaba y llegaba otra persona y me ponía la mano en la rodilla y era una continuación de lo que esa persona ya había dicho, y venía otra persona y me ponía la mano en el pie y era una continuación de lo que había dicho la persona anterior, como que entre muchas personas, algunas 12 o 15 personas, todas estaban profetizando en voces distintas, pero la palabra era continua y una sola, porque era la voz del Espíritu Santo que estaba marcando mi vida con un encuentro. Y mientras que todos continuaban unos a otros, todos repetían una frase. Cada persona repitió esta frase y algunos la repitieron 2 o 3 veces. El Espíritu Santo me daba palabra y decía: amada mía, prepara la novia. Amada mía, prepara la novia. Amada mía, prepara la novia. Y venía el otro: prepara la novia. Y venía el otro: prepara la novia. Y venía el otro: te llamé para preparar a la novia. Y un encuentro tan estremecedor como ese, como yo nunca había experimentado, tantas personas profetizando lo mismo. Yo fui a mi casa muy contenta por haber tenido ese encuentro, pero les confieso, no entendía ni papa lo que significa preparar a la novia. Y llegué y empecé a explorar, bueno, la novia es la iglesia de Cristo, ¿cómo puedo yo preparar a la novia? Yo no sé hacer mucho, yo canto y testifico. Pues me dediqué por muchos años a cantar y testificar y a hacer mi parte dentro del estado espiritual en el que yo estaba para preparar a la novia, porque ese era mi llamado. Al cabo de varios años y de haber tenido ministerio que comenzó a crecer, vine aquí un par de veces en medio de ese proceso de crecer en el Señor. Gracias, pastores, por siempre recibirme con tanto amor. Hace unos 6 años atrás, después de haber dado a luz a mis 2 bebés, milagros, porque fíjense que yo no podía tener hijos, y el Señor en su infinita misericordia sanó mi vientre infértil, y no me dio uno, sino me dio el milagro y también la sobreabundancia. Aleluya. Y declaro, imparto esa bendición sobre cualquier persona aquí que esté deseando y anhelando tener hijos y la medicina ha dicho que no puede. Yo declaro en el nombre de Jesús que así como se rompieron las fuentes de la sanidad sobre mí, se rompen sobre ti también, y recibes el milagro que has estado aguardando en el nombre de Jesús. Cuando nació mi hija, la segunda, comencé a tener unos síntomas muy extraños. Resulta que fui diagnosticada con algo que se llama depresión postparto, y es una condición de salud mental que afecta a 1 en cada 4 mamás de bebés pequeños. Y a la mayoría de esas mamás que le da depresión postparto le da un sinnúmero de síntomas de tristeza, de desesperanza, de autocondenación, de quebranto que no se remedia con nada, y algunas de ellas, y me incluyo porque me pasó a mí, uno de los síntomas terribles son los pensamientos suicidas. Claro está, los químicos de mi cerebro y mi mente no eran la mente de Cristín, eran una mente quebrantada y enferma. Yo creía la verdad de Cristo, que Él es la vida, la verdad. El poder de la resurrección, que cuando no sentimos vivir, Él es nuestra vida. Y lo creo con cada fibra de mi ser, pero mi cuerpo me estaba alando, mi mente me estaba alando hacia una corriente distinta, muy real, pero no verdadera.
Y el Señor me llevó a tener que tocar el fondo de mi existencia. Gloria al Señor por personas ungidas por el Señor para sanar el interior del hombre y de la mujer, que tuvieron el discernimiento suficiente para detectar que había una condición en mí que me estaba afectando en todas las áreas de mi vida, y me llevaron de la mano a expertos ungidos, llenos de la presencia del Señor, que me ayudaron no solamente en oración y en ayuno, sino también a escarbar dentro de mi alma y de mi cerebro dónde estaban esas heridas que juntas habían hecho un embudo de destrucción para mi vida. Y comenzó el proceso de sanar. 6 años han pasado desde ese diagnóstico.